Iniciamos nuestro programa con algunas declaraciones de fe para nuestra vida. Nunca Dios me hizo para fracasar. Nunca Dios me hizo para la pobreza. Dios nunca me hizo para ser infeliz. Dios me hizo para la felicidad, para la abundancia, para tener bendición, para poder lograr todos los deseos de mi corazón. Nunca Dios me hizo para la tristeza ni para el dolor. Dios no me hizo para ser estrecho, porque Él quiere hacer de mí una gran nación. Soy una columna fuerte, poderosa, que bendice a mi familia. Puedes repetirlo conmigo. Soy una columna fuerte y poderosa que bendice a mi familia, que la levanta, la alienta, la sostiene, a mi nación, a mi población, a mi estado, a mi continente. Yo soy la luz del mundo. Esto es una declaración delegada, no es una presunción. Probablemente estás pasando por alguna situación un poco compleja, pero quiero decirte que aún pudiéramos pasar por valle de sombra de muerte, me incluyo, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. La vara del Señor la veo. ¿Cuál es la vara de Dios? Me recuerdo que la primera ocasión que entendí cuál era la vara de Dios, como Dios le llamó a la vara que tenía Moisés, que no representaba nada, para enfrentarse a un ejército de asesinos poderosos con caballos, con carros, con lanzas, con jabalinas, con espadas. Solamente tenía una vara. Pero cuando esa vara se convierte en la vara de Dios, entonces, como decía el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara de Dios es la palabra de Dios en primera persona, en tu persona, en presente indicativo, en tiempo real. Vamos a entender la palabra como se las describo, como les comparto algo que puede ayudar, que puede guiar, que puede encender una nueva luz, un nuevo camino. El libro de los códigos que fue escrito en palabras tal vez que pudieran haber sido en secretos, en parábolas. Ahora parece que si alguien te diera las llaves de todas las puertas para que tú analizares todas las cosas, vemos que el Señor nos las dio a nosotros y nos las dio en la persona de Pedro. Tú ya tienes las llaves del reino. Yo tengo ya las llaves del reino. Pero este mismo Pedro, que había respondido lo que le reveló el Espíritu Santo, este mismo Pedro lo vemos en Mateo 26, y lo voy a leer junto con ustedes, porque algunas personas analizan y dicen, no, pues es que al que Dios le dio las llaves del reino y es el primer gobernador, es de la iglesia, es el primer dirigente. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo, porque es a todos nosotros. Pedro, a pesar de sus errores, Pedro, a pesar de las situaciones, ¿verdad?, que a veces tuvo que suceder, pasar. Estoy leyendo en Mateo 26, cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, la gente dice que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres un profeta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Lo vemos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en ese momento, cuando se acerca Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero si analizo esta palabra, le dice Jesucristo, bienaventurado Pedro. Cuando tú entiendes esta palabra, la palabra revelada es para los que entienden, para los que tienen oídos. Bienaventurado porque no te lo reveló la palabra de revelación, ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que con esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca con la que el Señor edifica su iglesia hasta nuestros días?
es Pedro. Son los descendientes de Pedro, que en un conclave se puede designar quién va a ser el siguiente. ¿Quién es el que va a dirigir la iglesia? La misma roca eterna que nos ha guiado, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y di esta roca y en esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Benjamín, tú eres Pedro, tú eres María, y a ti María, Pedro, Juan, te digo, sobre esta roca, sobre la roca que es la roca eterna, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Después de esta situación, Pedro estaba con una idea, ¿verdad?, en su mente. Estaba con situaciones, ¿verdad?, de que, pues si ahora él era el dirigente. Me recuerdo que en una ocasión Pedro intenta reprender a Jesús. Lo llama aparte porque Jesús le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, pero no se angustien. Al tercer día yo voy a resucitar. Es necesario, y se los dijo varias veces, al tercer día nos vemos en Galilea. Ahí nos vemos, no se preocupen. Entonces Pedro lo jala, lo llama aparte y lo empieza a regañar y a reconvenir. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Cómo que te vas a ser entregado? Entonces, ¿por qué crees que nosotros estamos aquí? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Nunca permitas que suceda esto. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Pedro? Y esto a veces no lo tomamos en cuenta. Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Al mismo Pedro que la gente dice que le dijo que él sería el primer dirigente de la iglesia, y que Pedro tal vez estaba creyendo que podía regañar a Jesús, le dice: apártate de mí porque me eres escándalo, y no pones tus ojos en las cosas del cielo, sino en las de los hombres. Pero Pedro no fue lo único malo que hizo, o no fue la única reacción que tuvo. En realidad me recuerdo que cuando fue puesto a Jesús ya preso, Pedro estaba durmiendo. Pedro, aquel que se sentía muy vigilante, aquel que le decía que iba a dar su vida por él, estaba durmiendo. Juan, el discípulo amado que recargaba su cabeza sobre su hombro, tuvo que salir corriendo cuando se dio cuenta que había hombres rodeándolo, y salió corriendo desnudo, se cubrió con una cobija. Léelo en tu Biblia. En ese momento Pedro, cuando se dio cuenta que eso pasó, desenfundó su espada y le cortó la oreja al soldado del jefe del sumo sacerdote, Caifás. Le cortó la oreja derecha. ¿Qué es lo que podía haber hecho el Señor? No, bravo, Pedro, no, hombre, me estás defendiendo. Ese es mi gallo, a ver, pónganse. Para nada. Pedro, guarda la espada. El que a espada hiere, a espada muere. Entonces el Señor toma la oreja de Malco y sana la oreja al hombre que fue a hacer su trabajo, y el Señor tenía que ser llevado preso. Pero no fue la única ocasión. Me recuerdo que cuando Pedro le estaba diciendo: Señor, yo estoy presto para ir contigo a la muerte, ¿cómo me dices que yo te deje? No, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y ya estando Jesucristo, ya estando preso, él seguía a Jesús de lejos y estaba viendo cómo lo llevaban ante Caifás, ante Herodes, cómo lo castigaban, cómo lo golpeaban. Él no quería hacer nada, había miles de personas a su alrededor, muchas de esas personas hiriendo y afrentando a Jesús. Entonces, cuando Pedro estaba sentado ahí en una fogata, una mujer pasaba repartiendo café o repartiendo té o dando alguna cosa, y le dice: ¿qué no eres tú uno de ellos? ¿Qué te pasa, mujer? Yo no conozco a ese hombre.
y volvió a darse la vuelta. No, ¿cómo no? Tú eres de los que andaba con Jesús. Y regresa 3 veces y ante una mujer, no fue ante un guerrero, no fue ante Goliat, es ante una chismosa, pues. Digo, disculpen, pero no todas las mujeres son así, pero en esa ocasión sí, porque la mujer lo descubrió, la mujer lo delató y la mujer lo confrontó y él solito a la tercera ocasión empezó a jurar y a maldecir. Maldición que no lo conozco y a decir muchas groserías. No cabe duda que tengo muchas cosas que reconocer de Pedro. Me recuerdo, ¿verdad? Porque Pedro era atrevido, era valiente, reactivo, enojón. Pero sobre todo, si he de reconocer algo, no veo a otros discípulos siguiendo a Jesús, aunque él lo negó. No veo siguiendo a Jesús cuando ya estaba preso. Nada más Pedro, aunque lo iba siguiendo de lejos, a ver qué pasaba, a ver qué podía hacer. De todas maneras lo negó 3 veces, sí, pero era valiente. Decía Winston Churchill, el valor es la más excelsa de las virtudes, porque definitivamente de poco o de nada te sirve tener fe si no está combinada con el valor y el poder de hacerlo. El espíritu de poder y el espíritu de valor hace que tú acciones la fe, que tú hables de fe y hables en fe. Él se atrevió, Pedro se atrevió, cuando todos los discípulos pensaban que iban a morir en la barca, cuando el mar se azotaba contra ellos y el viento amenazaba con devorarlos en una noche de tormenta. Jesús le dijo, no teman, soy yo. El único que se atrevió a decir, Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. En realidad muchos conocían a Pedro como el que dudó. Es más, creo que yo también me guardé esa palabra en la que Jesús le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Y yo querría decirle, cuando estuviera frente a Pedro, cuando estuviera yo en la presencia de Dios, a ver, Pedro, dime por qué dudaste. Le agradezco a Dios que Él me lo reveló también antes de que esté yo en su presencia. Definitivamente, la duda viene por el razonamiento y el pensamiento humano, no por el pensamiento divino, celestial y en fe. Cuando tú ves que las cosas están sucediendo y dices, es que yo no merezco, es que yo no valgo, ¿quién soy yo para poder caminar sobre las aguas? Entonces te empiezas a hundir, porque si es que eres la persona que Dios mandó a caminar sobre las aguas, porque a donde quiera que yo te ordene que vayas, tú irás y harás lo que te diga yo que vas a hacer, le dijo Dios a Jeremías. Y el Señor habló con Pedro y le dice, ven, Pedro. Él dijo, y si es que eres tú, mándame a que yo vaya caminando a ti como tú estás caminando sobre las aguas. Pero empezó a hundirse por la duda, por el miedo, por la humanidad de Pedro. Ahora entiendo, muy reactivo, muy enojón, muy humano. Pedro, muy humano. Es cierto, puedo hablar de muchas virtudes de Pedro, pero bueno, para empezar, entre las cosas que Pedro tenía una esposa. No era precisamente como un sacerdote de la Iglesia Católica, que tiene, ¿verdad?, la abstinencia, que no se casa. Pedro era casado y en una ocasión la suegra de Pedro estaba enferma. Y llegó Jesús y tocó a la mujer y la suegra de Pedro fue sanada. Bueno, Pedro tenía muchas cosas maravillosas, pero después de que resucita Jesús, después de que lo negó, me recuerdo que en aquella noche se presenta el Señor, el Mesías, ahí en el mar de Tiberia. Estaban 7 discípulos. Estaba Juan, estaba Pedro, estaba Natanael. Seguramente estaban aquellos 2 discípulos que por la tristeza, por la amargura, por la noche, por cualquier cosa, cuando Jesús había resucitado y fue caminando con ellos en aquel camino, en aquel lugar, en ese momento, ¿verdad?, cuando Jesús se les apareció en Tiberia, me recuerdo lo que dijo Pedro. Imagínate, yo creo que tú no harías eso. Pero Pedro, el que lo negó, el que le cortó la oreja a Malco, el que lo quería regañar, Pedro
dijo, pues Señor, yo te dejo aquí, me voy a pescar. Se dio la vuelta Juan, se dieron la vuelta los otros discípulos, se dieron la vuelta los caminantes de Emaús, se subieron a la barca y dejaron al Señor platicando solo. Lo dejaron ahí platicando solo. El Señor no se afligió. El Señor siguió y se fue a la mar. Y pescó un gran pez y lo empezó a asar. Y cuando ya eran cerca de las 5:30 de la mañana, ya empezaba a clarear, los discípulos que habían estado toda la noche esforzándose por pescar en el mar de Tiberia, no tenían ni siquiera un charal en su barca. Ahí estaba Pedro. Entonces, en ese preciso momento, el Señor les dice, hijitos. Ya no les dice discípulos, ya no les dice amigos, ya no les dice siervos, les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Qué van a tener? Ni charales tenían. ¿Sabes qué? En ese momento Juan dijo, es el Maestro, es Jesús. Y Pedro reaccionó, se avienta de la barca, le sigue corriendo y nadando Juan, pero Pedro lo rebasó. Y quiero decirte, para encontrarse cara a cara con Jesús, ¿sabes qué le dice el Señor a los que estaban en la barca? Echen la red a mano derecha. Y en ese momento sintieron un calambre, un jalón tan tremendo, 100 y tantos peces grandes habían pescado y las redes se rompían. Peces grandes de más de 3 metros. ¿Tú los has visto? Tal vez no, o tal vez sí. Yo sí los he visto. Esos maravillosos peces estaban en la barca porque ellos, por más que se esforzaban, no pudieron. Pero en la palabra del Señor echaron la red a mano derecha y estaban llenas las arcas, llenas las redes. Pedro estaba viendo a los ojos a Jesús cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro ya no sabía para dónde voltear la vista. Pedro, te estoy hablando. Pedro, ¿me amas? Pedro quería agachar la vista y lo vuelve a levantar el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? Se estaba recordando Pedro cuántas veces le falló, cuántas veces lo negó. Se estaba recordando que lo había dejado unas horas antes y le dice el Señor con amor, apacienta mis ovejas. Esto te lo dice a ti también y me lo dice a mí, apacienta a mis corderos.